sobre críticas al feminismo en México y también vamos a ver lo que es historia de una desobediencia, aborto y feminismo de Mabel Belushi. Sí, la que sigue. Ya conforme se vayan añadiendo al grupo, de todos modos el material va a estar en el grupo para que lo chequen. Y bueno, vamos a empezar. Dice, los orígenes del feminismo se remontan al siglo XVIII y se sitúan en el contexto de la Revolución Francesa. En efecto, fue a partir de los reclamos por las promesas incumplidas del programa revolucionario, especialmente por el hecho que proclamaba la universalidad de unos derechos que no reconocía, sino para unos pocos, que se empezó a gestar lo que ahora podemos llamar teoría feminista. Este pensamiento crítico al pensamiento ilustrado y criticó al pensamiento ilustrado y a la acción política de quienes, inspirados en él, sentaron las bases del actual ordenamiento institucional. El feminismo tiene su nacimiento en la Ilustración y es un hijo no querido de esta. No hago más que poner de relieve que, como resultado de la polémica ilustrada sobre la igualdad y diferencia entre los sexos, nace un nuevo discurso crítico que utiliza las categorías universales de su filosofía política contemporánea. Un discurso, pues, que no compara ya a varones y mujeres y sus respectivas diferencias y ventajas, sino que compara la situación de privación de bienes y derechos de las mujeres con las propias declaraciones universales. Estas declaraciones se compusieron usando las líneas y terminologías acuñadas por Rousseau. De ahí que el papel de su pensamiento sea importante para entender el propio feminismo como teoría política. Sí, la que sigue, por favor. Dice, durante el siglo XIX, el feminismo ganó terreno en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. El movimiento comenzó a tornarse político, lo que dio origen al sufragismo, un grupo de mujeres que exigían la posesión de derechos civiles y políticos, principalmente el ejercicio del sufragio, aunque su meta final no era el voto concreto, sino el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho. Suárez, 2004. El siglo XX fue crucial para el movimiento feminista, en cuyo periodo vio su nacimiento el feminismo académico. El segundo sexo de Simone de Beauvoir se centró en develar las verdaderas razones sobre las que se ha generado la subordinación de las mujeres. Asimismo, apuesta por un cambio de mentalidad capaz de modificar las relaciones desiguales entre mujeres y entre hombres y mujeres. Y este fue escrito en 1949, sí, el que sigue. Y Simone de Beauvoir prácticamente se declaró feminista hasta los 70. Pero pues en esa década de los ya 50, 60 y 70 se están dando cambios a nivel pues mundial, ¿no? Primeramente por una guerra mundial, la Segunda Guerra y también el nacimiento de pues esos derechos humanos, ¿no? En eso entonces pues hay una clasificación de derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación y pues también en ese contexto en el que hay una revolución sexual, ¿no? En la década de los 60, en donde pues se da una liberación, ¿no? De la sexualidad de la mujer, ¿no? Y como que se rompe ese estereotipo de este, de patriarcado, ¿no? Sobre todo principalmente con eh, pues en Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos, pues con ese movimiento también, y con esas modas, ¿no? De los hippies y el muy famoso movimiento que se dio, ¿no? En el ay, no recuerdo muy bien el nombre. Que sí, que fue un concierto que se dio, ¿no? Aquí, sobre todo tanto en Estados Unidos como en la ciudad, ¿no? De liberación y que prácticamente, pues, se ve ¿Habla usted esa de Woodstock Sensei, sí, maestra? justo, sí, Woodstock. sí, exactamente. Y Es Avándaro. En Avándaro, acá, en Avándaro. Bueno, en México el feminismo se origina a finales del siglo XIX y principios del XX, debido a las desventajas sociales que vivían las mujeres. Es en Yucatán donde surge el primer movimiento feminista que buscaba reivindicar temas educativos y sociales. La Revolución Mexicana de 1910 constituyó la primera revolución social del siglo XX, en cuyo escenario las mujeres irrumpieron en el ámbito de la guerra y su participación en la esfera pública modificó las ideas de género vigentes en el porfiriato, incursionando en ámbitos exclusivos de los hombres como la política y la guerra, desarrollándose como enfermeras, soldaderas, soldadas y feministas. Más adelante, durante la coyuntura del carrancismo, las feministas formaron organizaciones que pugnaron por sus derechos por medio de la organización de 2 congresos feministas en los que se tocaron temas fundamentales respecto de la sexualidad femenina, el deseo, el amor materno y el placer femenino. Asimismo, se propuso que en las escuelas deberían impartirse cursos de anatomía y fisiología. Las mujeres deberían ser educadas en el conocimiento de su cuerpo. Sí, la que sigue. Pues entonces vemos todos estos procesos, ¿no? Que se dan. El vocablo feminismo comenzó a utilizarse a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX en términos se volvió
como uno común en los ámbitos cultos de la capital del país. En esa época el feminismo buscaba la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres con respecto a las capacidades intelectuales y a los derechos de acceso a la educación. Asimismo, defendía la valoración de atributos considerados propios de las mujeres, tales como la capacidad emocional, la superioridad moral y la dulzura, por mencionar algunos. La reivindicación feminista en México se ha visto obstaculizada por la cultura política nacional y los factores que se incluyen en ella, tales como la poca tradición de movilización, participación y debate por parte de los ciudadanos, la gran influencia de la Iglesia Católica, el machismo cultural y político, pocas organizaciones sociales independientes, así como pocos sindicatos no controlados por el Estado. Sin embargo, aunque el feminismo en nuestro país se encuentre con algunos detractores y contradiscursos, también ha logrado la instalación de la cultura feminista con diferentes grados de profundidad en diversos ámbitos como el educativo, laboral, los medios de comunicación, la literatura, el cine, la política e inclusive en el Estado mismo. Sí, la que sigue, por favor. Dice, feminismo es un movimiento transformador que ha creado espacios de resistencia y de amplia reivindicación para las mujeres, manteniendo fuertes bases de la politización de la experiencia individual. El discurso feminista ha puntualizado que la categoría mujer es parte de un proceso histórico de construcción social atravesado por las relaciones de poder vinculadas con el género. En el contexto mexicano también se encuentran líneas de investigación sobre la identificación feminista. Entre estas se encuentra la propuesta de Lamas 2002, quien argumenta que existen dos razones primordiales por las cuales el feminismo no ha logrado impactar en las mujeres. La primera corresponde a una falta de identificación con formas organizativas no propias y la segunda se refiere a la ineficiencia política para facilitar su participación. Esta autora también menciona que el alejamiento de las mujeres se debe al desprestigio, ridiculización y estigmatización que se vincula con las posturas del discurso feminista, además del velo que cubre la aparente igualdad entre hombres y mujeres, el cual impide que ellas se cuestionen la opresión en la que aún viven. Sí, la que sigue, por favor. González Ramírez, González Ramírez y Reyes Cruz, en el 2008, dice, proponen una serie de factores que influyen sobre las mujeres mexicanas para no relacionarse ni identificarse como feministas, al mismo tiempo que señalan los mecanismos por los cuales algunos de ellas se acercan a este movimiento. Dentro de los elementos relacionados con el rechazo se encuentra la situación sociocultural actual, la aparente igualdad de género alcanzada, el estigma de ser feminista, las repercusiones en la propia subjetividad y carencia de impacto del movimiento. Por el contrario, en las vías por las cuales las mujeres se relacionan con el feminismo están la academia, el desempeño laboral y profesional, los movimientos sociales, los espacios comunitarios religiosos y las figuras feministas y finalmente el acercamiento autodidacta. La que sigue, por favor. Y pues bueno, vemos también, ¿no? Cómo este movimiento feminista, que al igual que muchos movimientos, pues realmente muchas veces son desprestigiados, ¿no? Y tan solo pues se le desprestigia en las marchas por los destrozos. Entonces una parte de la ciudadanía realmente no ve eso mal. Otra parte, pues, es indiferente, ¿no? Hay mucha población que es indiferente a los movimientos sociales y el problema, ¿no? Es que se crea ese desprestigio sobre estos movimientos y ya no hay el apoyo, ¿no? O el mismo Estado, pues, sí, corrompe a los dirigentes de esos movimientos o busca la forma de que también, se desprestigien esos movimientos para que no logren una finalidad, ¿no? Y lo hemos visto con diversos movimientos sociales, ¿no? Bueno, la identificación con el discurso feminista implica un giro en el proyecto identitario de las mujeres, sobre todo a través de la búsqueda de la autonomía personal, la acción reflexiva y el empoderamiento. Estos elementos invitan a la reconstrucción de la identidad personal al, al visibilizar la desigualdad entre hombres y mujeres y al contrastar con la experiencia vivida como un ejercicio de resistencia. El feminismo como un movimiento que nace en el discurso se ha enfocado en la reivindicación y reconstrucción identitaria del sujeto femenino, principalmente en la transición de la noción de la mujer como ser para los otros al ser para sí mismas. La que sigue, por favor. Bueno, dice, el feminismo pide desde su más primigenio sentido situaciones de equidad para las mujeres, para que puedan decidir, para que puedan tener todas las opciones, opciones que por siglos se les han otorgado a los hombres, convirtiéndose así en privilegios. El objetivo principal del o los feminismos sigue siendo el mismo, independientemente de la teoría y de la postura, contrarrestar la subordinación que los varones ejercen sobre las mujeres como colectivo, independientemente de la clase, raza, idioma o religión. Por ello, el reconocimiento de las mujeres como colectivo y como movimiento es de suma importancia para la continuidad de la lucha contra dicha subordinación.
El feminismo no es un movimiento que haya terminado. Actualmente se encuentra en una etapa cuya principal responsabilidad se sitúa en seguir en la lucha por la igualdad desde el movimiento social y desde la institucionalidad, sobre todo en lo que respecta a la violencia hacia las mujeres, la participación política, el trabajo, la educación y la salud, cuyos ejes constituyen las áreas de atención más urgentes para seguir encaminándose hacia la igualdad. La que sigue, por favor. En el caso de México, numéricamente se encuentra casi la misma proporción de hombres y mujeres matriculados en las escuelas, aunque lo más importante es señalar que ello no quiere decir que se tengan las mismas oportunidades y que no existan aspectos de discriminación basada en las diferencias sexuales. Castro y Vázquez, 2008, dieron cuenta de cómo la universidad es un espacio de reproducción de la violencia de género a través del testimonio de alumnas inscritas en programas de ingeniería, cuya población es fundamentalmente masculina. Sufrían acoso sexual y escolar por parte de compañeros, profesores, trabajadores e inclusive de directivos que las desconocían como compañeras o estudiantes e intentaban remarcar que aquel campo de estudio es exclusivo para varones. Las mujeres continúan experimentando múltiples formas de discriminación en el mercado de trabajo, ganan menos que los hombres, son mayoría en los empleos informales atípicos y de menor jerarquía, deben sortear más obstáculos para obtener cargos altos y conservarlos y soportar con desigualdad el peso de las responsabilidades familiares. Para poder explicar esta dimensión es necesario comprenderlo desde dos factores, el trabajo en el espacio doméstico y el trabajo en el espacio público. Otra de las cuestiones que las mujeres tienen que enfrentar se relaciona con el hecho de desempeñarse en lugares de trabajo donde no se respeta el tiempo establecido y ello interfiere y retrasa sus labores domésticas, además de que sigue siendo común que muchas mujeres sean despedidas de sus empleos por estar embarazadas. La que sigue, por favor. Dice, las mayoría de las mujeres que son jefas de familia lo son por viudez, abandono, divorcio, migración, entre otras. Es decir, no es una posición que ellas hayan elegido libremente para ejercer su empoderamiento, cuestión contraria a la de los hombres, ya que la mayoría de los jefes de familia viven con su pareja, quien se... Ay, sí, creo que me la movió. Era la anterior. Sí, ahí. Quien se encarga de satisfacer sus necesidades privadas, tales como su alimentación, la limpieza de su hogar y de su persona, la educación de sus hijos y la gestión de la vida cotidiana en general. Además de que también en muchas ocasiones las mujeres también aportan activamente a los ingresos del hogar. A pesar de que han pasado 64 años del otorgamiento del voto femenino, los partidos políticos continúan con la mecánica de favorecer superficialmente a las mujeres en políticas afirmativas, programas especializados y propuestas de reforma de leyes en favor de la igualdad de género. Sin embargo, la importancia radica en ganar su simpatía política y por tanto su voto, garantizando para las candidaturas una elevación en las encuestas de opinión, ya que actualmente la población de mujeres es mayor a la de los hombres en México. La que sigue, por favor. Dice, bueno, Saucedo menciona que no hay cifras específicas que den cuenta de esta violencia de género contra las mujeres. Sin embargo, existe el emblemático caso de las muertas de Juárez y recientemente se habla de que esa incidencia ha sido rebasada por los casos de los homicidios de mujeres en el Estado de México. La violencia representa una de las formas más extremas de las desigualdades de género y constituye el factor en donde se requiere mayor corrección a una condición injusta que sufran las mujeres en México, lo cual se encuentra relacionado con la repetición cíclica invisibilizada de la violencia en contra de las mujeres que se da por medio de la falta de capacitación y formación en perspectiva de género de los profesionales ocupados en instituciones de salud, justicia, laborales y educativas, dando lugar a la imposibilidad de hacer un correcto reconocimiento y tratamiento de las víctimas de violencia de género, provocando su minimización y su invisibilización devenida de encontrarse inmersos tanto el usuario como el servidor público en la misma dinámica social fundamentalmente patriarcal. Y es lo que les comentaba, ¿no? Que pues a pesar, revisando la cuestión de las instituciones, pues vemos todavía esa carencia, ¿no? Que hay, que si no hay presupuesto, que si no tienen los operadores jurídicos la formación en perspectiva de género, pues un ciclo, ¿no? Que se reproduce y que nada más, pues a final de cuentas parece una simulación, ¿no? Para las víctimas mujeres de violencia de género o incluso de hombres, ¿no? Que pues sí, sí es esa situación, ¿no? Que se reproduce la violencia y no solamente institucional, ¿no? Sino la violencia en diferentes, pues en ese todo, ¿no? Que es pues el Estado en toda esa estructura y que a final de cuentas permea sobre las víctimas, ¿no? Sobre las mujeres o en su caso, pues también sobre los hombres, ¿no? Sí, la que sigue, por favor. Em, bueno, una de las condiciones donde se hace más visible la desigualdad es en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, ya que ya la mayoría de los programas vigentes en el tema van dirigidos en su mayoría a las mujeres, ya que en el mercado de anticonceptivos también se enfoca en prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual en la mayoría de las veces desde el cuerpo femenino.
Los problemas colectivos, dice, que involucran como principales afectadas a las mujeres, deben, buscar la solución en un correcto proceso que incluya la gestación, el diseño, la implementación, evaluación y el impacto de las políticas públicas pensando desde la perspectiva de género, un proceso en el que se comprenda a las mujeres en la posición inferior que les ha sido asignada socialmente, mientras que al mismo tiempo se reconozca a los hombres en la postura de privilegios sociales que históricamente han tenido. Devenido del anterior, el propósito de las políticas públicas debería ser no perder de vista esta desigualdad, planteándose la necesidad de buscar siempre iguales oportunidades para los géneros. Sobrevenido de lo anterior, sería necesario instruir en perspectiva de género a quienes se encargan de elaborar y evaluar las políticas públicas, así como a los servidores públicos que se encargan de ejecutarla a nivel estructural, como son las instituciones de salud, de justicia, educación y laborales, para que de esta manera también se impacte en el área personal, familiar y comunitaria, dando lugar a una verdadera transformación en la vida de las sociedades. Sí, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía, sí, la que sigue. Y sí, la siguiente presentación. Y bueno, esta presentación que viene es sobre historia de una desobediencia, aborto y feminismo de Mabel Belushi. Es una tesis que se realizó en Argentina, bueno, que ya después posteriormente se publicó como libro. Está pues conformado por una serie, ¿no? De casos, está muy constituida de una cuestión histórica, tanto de Argentina como de países Argentina, Estados Unidos y países de Europa. Y pues la investigación es muy amplia. Sí, la que sigue. ¿Por qué? Porque pues para esta investigación que se realizó desde pues la década de los 60 o antes, pues va hablando sobre todos esos procesos, ¿no? Que desde esta lucha feminista, sobre todo pues también del tema del aborto, que bueno, ya se manejaba, imagínense, desde los 60 o antes en Argentina, ¿no? O en otros países, en Estados Unidos o en Europa, y pues que aquí, como les comentaba, ¿no? Se seguía todavía discutiendo una política sexual, ¿no? A final de cuentas es lo que dice, es una política pues del cuerpo de la mujer, ¿no? Y que o sea, es lo que dice la autora, ¿no? Que pues a final de cuentas, o sea, verlo así, ¿no? Que esa política sexual pues es discutida por el patriarcado, ¿no? Cuando es discutida por el mismo patriarcado, por una cultura machista, pues hay una legislación muy restrictiva, ¿no? Que es en el caso de México, ¿no? Que, o sea, vimos pasaron muchos años y todavía se sigue discutiendo y con legislaciones en los estados que pues realmente, cómo han perjudicado a las mujeres, ¿no? Esas mujeres que pues por casos de aborto pararon en la cárcel o perdieron la vida, la salud, ¿no? Y sobre todo, pues con esa situación del recurso también económico, ¿no? Que es muy diferenciado en los estados y esa política, ¿no? Que es muy restrictiva contra el cuerpo de la mujer, ¿no? Prácticamente, pues es eso, ¿no? Y bueno, esta constituye una obra imprescindible para el movimiento feminista argentino y para sectores de la disidencia sexual. Dice la lucha por la autodeterminación de la sexualidad y el cuerpo, la lucha por el derecho al aborto que presenta la autora, no versa sobre políticas estatales, preocupaciones eugenésicas o necesidades de las corporaciones médicas por controlar la población. El motor de esta historia es la autonomía de los cuerpos de las mujeres frente al sistema heterocapitalista y la disputa por arrebatar a la corporación médica y a la tradición católica el control sobre la sexualidad. Dice, la lucha feminista ha implicado confrontar una maquinaria religiosa política que lejos de replegarse, extremó su ejercicio de poder y sofisticó sus formas de influencia. El feminismo ha generado la reacción de un complejo entramado de líderes religiosos, políticos y sociales que consideran al aborto como un límite infranqueable. La maquinaria religioso-político impactó en forma compleja sobre la política sexual contemporánea e instituye la ilegalización como una demanda prioritaria. La que sigue, por favor. Y bueno, este activismo feminista ha logrado impactar en diferentes esferas, ampliando la legitimidad de esta práctica más allá de las normas jurídicas que aún se resisten. El activismo feminista ha resignificado a través de los colectivos de mujeres que acompañan, asesoran e informan. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos, no?
¿Qué es lo que tenemos que nos menciona aquí la autora? Tenemos la política de un cuerpo y esta cómo está determinada, ¿no? O quién determina esa política, ¿no? Del cuerpo femenino, ¿no? Que lo vimos que, o sea, que se puede ver a lo largo de la historia que, pues, en muchos países, ¿no? Ha sido la religión, el Estado, el hombre, la sociedad patriarcal, el machismo, pues toda esa ideología, ¿no? Incluso la misma construcción que veíamos, esa construcción social de Pierre Bourdieu, de la subordinación y dominio del hombre sobre la mujer, ¿no? Y por otra parte, pues la sexualidad de la mujer como una construcción social, ideológica, cultural y educativa. Pues también hay políticas públicas han habido esas políticas públicas y cómo están dirigidas esas políticas públicas, qué tanto benefician, sobre todo esas políticas en una sociedad patriarcal, como son, ¿no? El gasto social y sector salud, la inversión, acciones políticas y estrategias jurídicas, y bueno, entender el aborto desde el contexto, ¿no? O sea, no se puede hablar así, lo que sí notamos, ¿no? Mucho en el discurso de este tema del aborto, sobre todo aquí en México, ¿no? Está ese discurso de la parte de la iglesia, de una visión, de una ideología, de un machismo, de una sociedad patriarcal, y por otra parte el Estado, ¿no? También el Estado y la política misma, ¿no? La conformación de la familia, como se nos decía que era, sobre todo desde ese discurso religioso, y que se excluye, ¿no? Se excluyó la homosexualidad durante mucho tiempo. Y bueno, esa misma visión, ¿no? Del aborto, ¿no? Cómo se criminaliza, ¿no? A la mujer. Y no se puede entender el aborto sino desde todo este contexto, ¿no? No se puede entender desde este contexto político, desde esa cultura, desde esa ideología, incluso hasta desde el mismo gasto, ¿no? Y desde la sociedad patriarcal, porque les digo, o sea, eh, la cuestión, ¿no? Por ejemplo, en el caso si fueran unas políticas públicas que beneficiaran a la mujer y a las mujeres, sobre todo, que han sido abusadas o violadas, abusadas sexualmente, embarazadas por sus papás o niñas, o que tienen un problema de salud y que por necesidad tienen que abortar y que no encuentran ese recurso, pues obviamente que tiene que estar para ellas, ¿no? Pero también implica instituciones, preparación y este recurso, ¿no? Que esté, pero lamentablemente, pues no, durante mucho tiempo no lo estuvo, ¿no? Y no lo está, sobre todo por pues la cuestión misma, ¿no? De esas políticas públicas y de esa restricción en el gasto público también, que cada vez se hace más precario, ¿no? No solamente para problemas como el aborto, ¿no? Sino enfermedades, lo vemos con las enfermedades de transmisión sexual, con el VIH, o enfermedades que representan un alto costo, en sector salud, pero que lamentablemente son enfermedades que se están dando mucho como el cáncer y la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, pues sí es todo ese análisis, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, México, en temas de la mujer como el aborto, pues por mucho tiempo aplicó una legislación represiva. El movimiento feminista debe abordar en el contexto se debe de abordar en el contexto de ahora, de la globalidad, del neoliberalismo, el capitalismo, y debe pues, enfocarse en esas necesidades, ser el espacio para organizar derechos reivindicatorios, así como hace mucho tiempo desde los 60, o sea, desde antes, pues fue un espacio ese movimiento, ¿no? Para esos derechos que se fueron haciendo necesarios para las mujeres, para una ideología de izquierda, para las disidencias o un pensamiento crítico y ser autónomos con el análisis del feminismo internacional. Bueno, sobre todo porque esta autora, como les comento, hace un análisis sobre feminismo internacional, porque muchas salieron feministas de sus países, se desplazaron a otros países de Europa o de Estados Unidos, y entonces en eso pues contribuyeron con traducciones y con investigaciones a parte de este libro, traían sus vivencias, ¿no? Y veían cuál era la situación de la mujer en otros lados, y obviamente pues que eso también pues les ayudó, ¿no? Para ver, pues seguir con estas reivindicaciones en este movimiento feminista, ¿no? Y contribuir sobre todo. Bueno, con el análisis de feminismo internacional se delinea como la historia delinea como una historia de desobediencia por la cual las mujeres profundizan la fractura con la reproducción compulsiva en tanto mandato de la heterosexualidad como régimen político. El libro nos recuerda que el activismo feminista ha sido confirmado por desobediencias que buscan desmontar un orden sexual opresivo. Para estudiar un fenómeno social, el aborto, pues se debe de hacer, por ejemplo, en este caso el aborto, se debe de hacer un análisis de coyuntura y un análisis de los discursos, ¿no? Que hay. La que sigue, por favor.
bueno, uno de los sentidos del aborto que orienta el libro es considerarlo un acto de desobediencia a la heterosexual compulsiva y a su mandato reproductivo. La familia jurídica, la consagración religiosa y civil de la unión conyugal, la doble moral, la castidad, el sometimiento de la mujer por el varón, la fidelidad y durabilidad de la relación, representaban serias trabas para un nuevo patrón basado en el amor o en la unión libre. El movimiento feminista pues hace una reivindicación de salarios iguales a trabajos iguales, es una expresión de lucha por la liberación de las mujeres, acciones radicales, se tomaron acciones radicales antibelicistas, también destruían credenciales y sostenían huelgas de hambre. O sea, en ese proceso, ¿no? De lucha y también de contextos históricos, pues fueron cambiando sus acciones, ¿no? Pero pues ahí está ese movimiento, ¿no? Para que se reivindiquen sobre todo los derechos humanos y derechos de las mujeres, ¿no? Porque pues de otra forma, si no está la organización, nunca se va a encontrar en una sociedad pues con cierta estructura ideológica patriarcal, pues esos derechos, ¿no? Entonces debe de estar ese espacio de lucha para reivindicar sus derechos, ¿no? Sí, la que sigue, por favor. Y bueno, este, aquí me salté unas cuantas partes. Bueno, este libro destaca las formas de activismo feminista que buscan facilitar el acceso material y simbólico al aborto en contextos represivos, ¿no? Y bueno, hay que pensar ese feminismo o los movimientos sociales como espacios para organizar y que se plasmen los derechos reivindicatorios, el pensamiento crítico, las izquierdas, como les decía, la autonomía, pues en ese contexto de globalidad, ¿no? En el que estamos en la actualidad, en ese contexto de cambios de pues del neoliberalismo, la globalización, el capitalismo, ¿no? Porque pues realmente cómo están siendo los derechos humanos, cómo se van precarizando, ¿no? En esos contextos y que debe de estar ese espacio, ¿no? Si no está ese espacio donde se puedan reivindicar esos derechos, sea en el movimiento feminista o en cualquier otro movimiento, pues organizarse, ¿no? Para representar esos derechos, ¿no? Y bueno, sobre todo porque pues hemos pasado por procesos históricos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, en la Segunda, como les comentaba, que se fueron los derechos humanos, ¿no? Fueron elevándose, ¿no? Ya a una categoría de reconocimiento de su universalidad, sobre todo por el genocidio, por todo lo que se pasó en esos procesos históricos. Y los tenemos ahí, esos derechos universales que están reconocidos en instrumentos, en tratados, y que, pues de libertad, ¿no? De que representaron, ¿no? Pues en ese momento esos cambios y que se plasmaron, ¿no? Para beneficio de la humanidad y que pues lamentablemente entenderlos en otros contextos que pues ahora con leyes, con leyes que son pues represivas, ¿no? Que realmente tenemos infinidad de leyes que se están modificando, pero ver en qué sentido se van modificando, ¿no? Y qué tanto nos benefician realmente, ¿no? Si realmente los derechos humanos están ahí o al contrario, ¿no? Se van precarizando en todos los sentidos, ¿no? Como les decía, tanto en el laboral, que ya desaparecen sindicatos, que ya desaparece, desaparecen derechos sociales, laborales, ganados, sindicatos, desaparece pensiones, ¿no? Y que qué significan para las generaciones, para estas generaciones, para las generaciones futuras que no haya pensiones, entonces, pues todo ese panorama, ¿no? Tanto en el laboral como en el educativo, la privatización de la educación, quién va a poder tener el acceso a la educación, hombres, mujeres, el costo de esa educación, el recurso, pues en el aspecto laboral, educativo, en el de salud, sobre todo igual, ¿no? Se está precarizando más el sector salud y si así, ¿no? Por ejemplo, pues, como les decía, las enfermedades que son muy costosas y que pues hay muchas pérdidas humanas, ¿no? Por la falta de ese medicamento, por la falta de atención y pues también lo que significa, ¿no? Para las mujeres, para las familias, ¿no? Los niños y pues sí debe de ser ese espacio, no solamente el feminismo, ¿no? Sino otros espacios de organización, movimientos que deben de estar para reivindicar esos derechos. Y bueno, las mujeres implantamos nuestra propia decisión de abortar como una gesta de desobediencia, eso es lo que se dice en el libro, ¿no? Frente al mandato compulsivo de la maternidad. ¿Ante quién nos subordinamos? Básicamente desobedecemos a la heterosexualidad como un régimen político.
En 1949, bueno, se escribe el segundo sexo, es un anuncio irreversible de la simetría de los roles entre ambos sexos. Y bueno, como les comentaba, se da esta revolución sexual desde Estados Unidos con esos movimientos sociales también, acá en México igual, desde de la década de los 60. También hay muchos movimientos sociales a la par, sobre todo en contra de políticas, ¿no? De los gobiernos, la lucha estudiantil. Y bueno, estos procesos, como les comentaba, ¿no? Históricos, y bueno, están esos derechos humanos que se reivindicaron en ese momento y que pues también deben de tener una continuidad, una permanencia y no un retroceso que hay que ver, ¿no? Qué tanto estamos retrocediendo en este modelo económico actual, ¿no? Y sobre todo con las leyes que tienen su oscuridad, que tienen sus cambios muy rápidos, tan solo las reformas estructurales que decían, ¿no? Se hacen fast track, o sea, se aprueban, se firman y ya, y no sabían ni qué firmaban, o sea, ni tiempo de leer, y lamentablemente, pues ahí están, ¿no? Los resultados, las concesiones, pues la lucha de los campesinos por la tierra, y pues también enfrentarse a las transnacionales, ¿no? Y, y bueno, esto ya estaba. Y bueno, hay una parte donde dice Simón de esta autora cita esta parte de una parte, cita a Simón de Beauvoir, y bueno, dice, ellas entendieron que el capitalismo llevaba necesariamente, se refiere a las mujeres, ¿no? Fíjense, llevaba necesariamente a la dominación de los pueblos pobres en todo el mundo. Así, millares de mujeres comenzaron a adherirse a la lucha de clases, aun cuando no aceptaban el término y sus alcances dogmáticos. De esta manera se transformaron en activistas con protagonismo en las marchas, las campañas, los grupos clandestinos y la militancia de izquierda, es decir, lucharon por un futuro sin explotaciones ni alienaciones. Y bueno, otra parte de este libro es, bueno, uno de los temas es que les digo, o sea, tiene pues todos esos temas enfocados, ¿no? En esos procesos históricos y de estos temas de tanto de la sexualidad como del aborto, como de la heterosexualidad, como esas políticas, ¿no? Y bueno, otro tema es la heterosexualidad en la mira, dice, en la década de los 70, varias tendencias feministas coincidieron en que la propuesta, la política del cuerpo, desempeñase un papel fundamental en el debate sobre la sexualidad femenina y en los cambios implicados en los distintos órdenes. Se cuestionaba lo que hasta entonces era considerado el patrón normal de la sexualidad. O sea, ya hay un cuestionamiento, ¿no? Sobre pues esa heterosexualidad que prácticamente pues es un modelo, ¿no? Del mismo sistema patriarcal, ¿no? De ese matrimonio monogámico, de esa familia nuclear. Y bueno, eso era lo que estaban ellas cuestionando, ¿no? Y bueno, estas activistas suscribirían la idea de que el cuerpo femenino estaba disciplinado para cumplir los férreos intereses de las normas heterosexuales. Se advertía sobre la enajenación de los cuerpos al servicio de las necesidades del Estado, de la Iglesia, de las grandes corporaciones médicas y en especial de los varones con los con los que convivían. Y bueno, junto con el placer físico, sí, la que sigue, no sé si puse otra o ya no puse otra. Eran Esa creo es la 6. última. Muy bien. Bueno, junto con este placer físico, prometido por el régimen heterosexual, se derrumbaron el orgasmo vaginal, la penetración y la frigidez femenina al evaluar las conquistas a partir de las propias experiencias, el orgasmo clitoriano, la masturbación y el lesbianismo, en general la relación con el propio cuerpo, se convirtieron en requerimientos fundamentales del movimiento feminista. Demandas de este orden ofrecían una fuerte carga liberadora que estimulaba una lucha de la política sexual al tiempo que se valoraba la experiencia personal como fuente de conocimiento en el extremo opuesto de las teorías investidas tanto por la medicina como por la religión. Entonces,